de Petros Márkaris, Defensa cerrada. Petros Márkaris nació en 1937 en Estambul, hijo de armenios. Estudió ciencias económicas en Viena y en Stuttgart y posteriormente se trasladó a Atenas, donde reside. Guionista de televisión y autor teatral, ha colaborado en varios guiones del cineasta griego Theo Angelopoulos, como en el de La mirada de Ulises. La fama le ha llegado con la serie de novelas policíacas protagonizadas por el irónico y políticamente incorrecto comisario griego Kostas Charitos y ha sido merecedor de diversos premios literarios. Bueno, pues Petros Márkaris es un autor que está de plena actualidad. Bueno, pues la novela negra, esta es una novela negra, como cualquier otro género literario, va transformándose. Con el paso del tiempo va cambiando de escenarios y de temática. Evoluciona al igual que la sociedad que la nutre. Aquí tenemos un buen ejemplo de ello. Un relato que se desarrolla en la luminosa Grecia, un inspector de policía al borde de la jubilación y una víctima singular, un árbitro de fútbol. Estos son los ingredientes fundamentales, eso sí, alineados en el singular modo de vida heleno. El inspector Charitos, nuestro policía, tiene poco en común con sus colegas británicos o norteamericanos. Quizás tenga algo en común con el comisario Maigret de Simenon. Pero Atenas no es París. Nuestro inspector es un hombre escaso de dinero, tiene un coche destartalado, no tiene ni secretaria ni asistente y eso sí, en casa tiene una mujer a la que deja dirigir su vida. Compasivo, escéptico, crítico e independiente, Charito es un hombre compasivo con los vicios humanos. No los justifica, pero sabe de la inutilidad a la larga de su trabajo. Conoce bien el sistema policial, así como la política de su país, y no tiene esperanzas. Simplemente aguarda su jubilación y paga las facturas de los estudios de su única hija. Nuestra historia comienza en una isla griega, donde Charitos y su mujer están pasando las vacaciones con su familia política. No tiene dinero para viajar libremente y soporta estoicamente la situación. Esta vida en la isla será interrumpida por un leve terremoto. Habrá un corrimiento de tierras y la aparición de un cadáver. Este asunto retrasará la vuelta de Charitos a Atenas en agosto, con sus ruidos, su polución, su basura sin recoger, sus atascos, pero Charito es más libre en su pequeño piso. En la jefatura de policía le encargarán el asunto del asesinato de Custas, un gran empresario de la noche. En este último asunto, además, Charitos tendrá que lidiar con la prensa, algo que lo irrita aún más, en medio de una ciudad asediada por las huelgas, con un transporte caótico y con una ola de calor. El comisario inicia la investigación de rigor, interroga a la esposa, se presenta en el restaurante de propiedad de Custas y se informa de sus ingresos en el banco. Observa la reticencia de todos ellos en darle la información que requiere. ¿Pero por qué? No son investigados por el crimen. Simplemente se les pide que colaboren con la policía. No va a ser una investigación fácil en absoluto. Pero mientras nuestro comisario va a caer enfermo de una dolencia del corazón, supondrá su ingreso en el hospital, además de su mujer, su hija y los médicos dispondrán de él en una cómica representación de la vida en una familia a la griega. Mientras, en la comisaría van a saber la identidad del cadáver hallado en la isla, que será el árbitro de fútbol. Charitos consigue que le den el alta y va a inspeccionar el piso del árbitro asesinado. Vivía muy bien, solamente con su sueldo de árbitro. Disponía de una renta millonaria. Su primera sospecha le lleva a investigar una posible compra de partidos. El árbitro era de tercera división. Y sí, hay partidos con unos resultados extraños, pero sobornos en partidos de tercera, esto no tiene sentido.
Interroga al propietario de uno de ellos. La respuesta de este empresario: la compra de un equipo de fútbol deficitario le permite desgravar impuestos de su empresa y se ahorra el doble o el triple del costo del equipo. Es más, le interesa que su equipo no ascienda. Todo es puro teatro. En cuanto a los jugadores, no es preciso pagarles con regularidad. Les basta con el sueño de que algún representante de un gran equipo se fije en ellos y les permita jugar en primera. Aunque hay pocos que lo consiguen, abandonan a los 35 y se enfrentan a la vida sin trabajo y sin dinero. El presidente le informa que Custas, el empresario asesinado, era el propietario de 3 equipos dirigidos por personas de su confianza. En la práctica, era el amo de toda la tercera división. Podía dar la liga a un equipo, mandar a otro al descenso y decidir quién ganaba o perdía un partido. Los jugadores corren detrás de la pelota. Los propietarios tienen otros intereses. A Jaritos le han asignado un ayudante que además le servirá de chofer. Descubrirán que cuando asesinaron al empresario Custas, este llevaba encima 15 millones, dinero que desapareció. ¿Pero para qué llevaba tanto dinero encima? ¿Sufría un chantaje o era por un soborno? Este es el comienzo del relato policíaco. Ya ves que Marc Harris no nos lleva por un camino ya usado. Su argumento es innovador. Por ejemplo, en este caso vamos a conocer las tensiones por el poder en la familia Custa. Marc Harris además entremezcla la intriga policial con la vida personal y social del comisario. Vamos a conocer sus costumbres, las relaciones dentro de su familia, una esposa matriarcal que maneja el cotarro, una hija que cambia de novio y una pequeña guerra fría por su abandono del hospital. Todo es muy mediterráneo. En definitiva, una novela policíaca que se sostiene por lo novedoso de su argumento y con Jaritos, un entrañable inspector que lleva con filosofía los inconvenientes de la vida. En buena manera, es una buena manera de conocer algo de la vida en Grecia. En definitiva, una novela sólida que nunca decae y que anima a seguir leyendo a Marc Harris. Bueno, pues esta es mi recomendación de esta estupenda novela policíaca. Lo vais a pasar muy bien. Y bueno, este es un asunto de novela negra a la griega. Un saludo desde La Coruña y muchas gracias. Adiós.